El aire en el departamento de la colonia Roma era espeso, pesado y tenía ese olor a café de la mañana que se había enfriado hace horas. Un aroma que antes era un consuelo y ahora se sentía como un recordatorio de la rutina asfixiante. Me llamo Andrea, tengo 28 años y durante 3 años mi vida fue una novela bellamente escrita junto a Julián, mi pareja. 3 años que construimos con la promesa de algo eterno, con planes que iban desde comprar un perro hasta envejecer juntos en alguna casa colonial con un jardín lleno de bugambilias. En mi cabeza, Julián no era solo mi pareja, era mi destino. Yo estaba locamente enamorada, tan enamorada que el mundo fuera de nuestra burbuja de 2 personas parecía desvanecerse. Y cuando el amor es así de grande, la caída no es solo dolorosa, es un impacto que te desarma el alma. El quiebre, el terremoto que hizo temblar hasta los cimientos de nuestra vida perfecta, comenzó hace 1 año y medio. No fue un grito, no fue una pelea épica, fue una pequeña, minúscula fisura que apareció en la pantalla de su teléfono. Una noche, mientras él estaba en la ducha y yo revisaba algo inocente en su tablet, creo que buscaba una receta, un video, vi el reflejo. No el reflejo de mi cara, sino el reflejo de una notificación de mensaje en su celular que estaba boca abajo sobre la mesita de noche. El nombre, Silvana. El texto, algo demasiado coqueto para ser solo de una colega. Mi corazón, que siempre había sido un tambor alegre, se detuvo de golpe. Se congeló en el pecho como una piedra helada. Recuerdo la sensación física de la traición. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche, y un sabor metálico en la boca, como si hubiera mordido algo prohibido. La curiosidad se convirtió en una urgencia, una sed dolorosa por saber. Cuando él salió del baño, envuelto en el vapor y la indiferencia, yo ya estaba navegando por sus mensajes. Lo que encontré no fue un desliz de una noche, ni un error impulsivo. Fue una arquitectura emocional cuidadosamente construida. Semanas de mensajes de texto, coqueteos constantes, bromas internas y salidas a tomar copas después del trabajo. Siempre había otros, claro, siempre había una excusa, pero la energía, la química que se sentía al leer era innegable. Había algo especial entre ellos, y no era la relación normal de 2 compañeros de oficina que comparten el mismo café. El aire en la habitación se hizo irrespirable. La voz de Julián que me preguntaba qué estaba haciendo sonó lejana, como un eco debajo del agua. Yo tenía la tablet en las manos y las palabras borrosas frente a mis ojos. Mi primer instinto fue la negación, un mecanismo de defensa desesperado. No podía ser. Mi Julián, el hombre sensible y empático que todos conocían, el que me envolvía en sus brazos cada mañana y me prometía un futuro sin sombras, no podía ser capaz de esto. Pero los mensajes estaban ahí, ardiendo en la pantalla como una prueba irrefutable. Mi amor era tan grande, tan absoluto, que lo primero que hice no fue estallar en ira, sino intentar evitar el dolor. Me confronté a mí misma antes que él. ¿Qué hice mal? ¿Por qué busco esto? Esa noche lo confronté, sí, pero con una voz temblorosa que apenas se atrevía a culpar. Le mostré los mensajes, la evidencia innegable. Su reacción fue inmediata, y ahora lo sé, la primera de una larga serie de representaciones teatrales. Negación parcial, minimización, la clásica maniobra de decir «solo son tonterías, un coqueteo inofensivo, nada serio». Una de las razones por las que no lo dejé inmediatamente fue esa mentira inicial, esa capa de barro que puso sobre la verdad. Me prometió que solo eran mensajes. Me juró que esas salidas eran solo de amigos. Me dijo que era un error de juicio, que se había dejado llevar por el ego, pero que no había sentimientos, no había profundidad. Y yo, desesperada por creer en el hombre que amaba, me di un plazo. Me dije a mí misma, dale tiempo. Piensa, analiza si puedes vivir con esto. Quería cerrar la herida antes de que me desangrara por completo, pero él se encargó de reabrirla una y otra vez con una crueldad que no encajaba con su supuesta personalidad.
Los siguientes 5 meses fueron un purgatorio. 5 meses de intentar creer en sus palabras solo para que una nueva pieza del rompecabezas cayera y me golpeara en la cara. Fue como vivir en una casa llena de espejos rotos, donde cada fragmento te devolvía una imagen distorsionada y aterradora de la realidad. Descubrí que no eran solo mensajes directos de Instagram, sino también mensajes de texto normales. Descubrí que después de que yo lo confrontara y él me jurara que había terminado, se seguían viendo. Estaba en el café de enfrente, casualmente, me decía. Y luego descubría que ella estaba ahí a la misma hora, en el mismo lugar, y no era casualidad. Eran encuentros planificados a mis espaldas, a pesar de mis ruegos y de sus promesas. El dolor no era el coqueteo. Podría haber superado que se sintiera atraído por otra. Lo que me estaba destrozando, lo que estaba dinamitando la base de nuestra relación, era el recuerdo, la absoluta certeza de sus mentiras persistentes. Sus negativas directas, sus historias inventadas a lo largo de 5 meses. Mentía sobre detalles insignificantes y mentía sobre promesas fundamentales. Le miraba a los ojos, le preguntaba directamente y él me decía, «Te juro que no pasó X», cuando X ya había pasado. Y lo hacía sin un parpadeo. Esa es la imagen que se quedó grabada en mi alma. La de su rostro dulce y empático, el mismo que le valía la admiración de todos nuestros amigos, mintiéndome a quemarropa. Todos lo adoraban. Mis amigas decían que yo tenía mucha suerte, que Julián era un santo, un tipo generoso, atento, que siempre tenía una palabra amable. Y lo sigue siendo, lo creo en el fondo. Incluso ahora, 1 año después de mi descubrimiento final y mi confrontación más dura, creo que él lamenta profundamente su comportamiento. Lo veo en sus ojos cansados, en su necesidad de complacerme. Pero la duda es una humedad que carcome la madera de la confianza. Para mí el verdadero punto de quiebre no fue el afecto que sintió por Silvana. Fue la voluntad de destruirme a mí para proteger su fachada. El hecho de que fuera capaz de sostenerme la mano, consolarme por mi dolor, mientras me ocultaba la verdad y seguía encontrándose con ella. Es la dualidad, el abismo entre el hombre que creí conocer y el extraño que se reveló con sus mentiras. La gente habla del tiempo de recuperación después de una traición. Leí en alguna parte que 18 meses es el tiempo estándar para el alma herida. Han pasado 12 meses desde la última revelación, desde que me armé de valor y desenterré todo lo que necesitaba saber. 12 meses desde que sentí una rabia tan desoladora que me quemaba las venas. Una rabia que me hacía temblar de pies a cabeza. Pero la rabia se ha ido. Es extraño. La furia y el dolor desolador han dado paso a algo mucho más oscuro y frío. Una depresión profunda. Un retiro silencioso de la vida. Ya no estoy enojada. Ahora siento que la adoración romántica que tenía por él ha sido neutralizada. Como si le hubieran quitado el color a una fotografía brillante. Todavía lo quiero muchísimo. Siento una necesidad de protegerlo, de ayudarlo a ser feliz, de verlo sonreír de nuevo. Pero el tipo de amor que siento ahora se parece más al que le tengo a un hermano, a un amigo muy cercano, a alguien de la familia. La pasión, la magia, el deseo de construir un futuro mágico con él se esfumaron, se evaporaron en el aire envenenado por sus secretos. Es como si el amor romántico hubiera muerto y solo quedara una profunda, aunque triste conexión platónica. Creo que lo he perdonado, o al menos el concepto de perdonar. Mi mente racional me dice que lo haga, que es lo correcto para avanzar. Pero estoy tan deprimida, tan hundida. Yo era una persona intensamente romántica. Creía en los finales de cuento, en el para siempre con una fe ciega y apasionada. Y él, con sus 5 meses de negaciones y verdades a medias, destrozó ese espejo, hizo añicos mi corazón hace 1 año. Y la Andrea que creía en la magia ya no existe. Ahora me encuentro en un ciclo de castigo autoimpuesto. Es muy fácil para la voz crítica en mi cabeza decirme que soy una tonta por sentirme así, que mis sentimientos son irracionales,
porque después de todo, no tengo la prueba definitiva de que hubo algo sexual, de que pasó de la línea. Pero la línea de la verdad fue cruzada una y otra vez. La verdad es que no sé si hubo algo físico y supongo que nunca lo sabré, porque ya sé que él es capaz de mentirme directamente, verbalmente, durante un periodo prolongado. Y esa certeza es peor que el coito. La mentira me dejó la sensación de no tener suelo firme, de que la realidad es un concepto moldeable por la conveniencia de Julián. Y es eso, la persistencia de la mentira, lo que más ha dañado nuestra relación, más que el coqueteo en sí. Estoy dispuesta a esperar, a darle más tiempo a la relación, a hacer cambios en mi estilo de vida, ir a terapia, lo que sea, para ver si esta depresión se puede curar. Pero también me aterra el pensamiento. Me preocupa la idea de que me siento así precisamente porque me quedé. Me preocupa que nunca me recuperaré si sigo en este camino, si sigo al lado del hombre que rompió mi fe. Me siento hundida, como si estuviera caminando por el fondo de una piscina vacía. Estoy tratando de aceptar lo que pasó y al mismo tiempo tratando desesperadamente de olvidarlo. Soy funcional, me levanto, trabajo, a veces incluso me siento contenta por un momento, pero hay una creciente apatía, una desconexión que se expande como una mancha de aceite, separándome de mí misma y de la vida. Mi mundo se ha vuelto silencioso y gris, y en ese silencio, la única cosa que resuena es la pregunta: ¿valió la pena quedarse? El sol de la Ciudad de México es un sol cruel. Entra por la ventana de nuestro departamento y revela la suciedad que no se ve en la sombra. Cada mota de polvo bailando, cada pequeña grieta en el yeso de la pared. Y mi alma se sentía exactamente así, expuesta, llena de fracturas y bañada en una luz que solo servía para hacer más visibles mis heridas internas. Había pasado más de un año desde que el velo se rasgó. Un año de vivir con la versión de Julián que se me había impuesto. El hombre capaz de actuar una vida paralela, de construir una doble fachada sin que se le moviera un solo músculo de su rostro empático. Yo seguía ahí, en ese departamento de la Roma, bebiendo el café frío de la mañana y sintiendo cómo mi vida se reducía a una lista de tareas pendientes, mientras que la pasión y la alegría se habían quedado en una eterna pausa, un stop que nadie parecía capaz de quitar. El problema era que Julián no era un villano de telenovela. Si hubiera sido ese tipo de hombre que es fácil de odiar con rabia justificada, me habría ido en el primer mes, sin mirar atrás. Pero él era genuinamente una persona dulce, atenta y profundamente empática. El tipo que se desvivía por sus amigos, el que siempre recordaba los cumpleaños y las pequeñas fechas importantes. Era generoso con su tiempo, con sus atenciones, con sus palabras de apoyo. Y esa dualidad, esa bondad mezclada con la capacidad de mentir, lo hacía tan terriblemente confuso y difícil. Yo lo miraba cruzar el salón y en mi mente la imagen se superponía. El hombre que me traía esas flores de mercado envueltas en papel de estraza se mezclaba con el fantasma que me mendía la cara durante 5 largos y miserables meses. Y luego estaba mi historia. El pasado es un ancla pesada que arrastramos a menudo sin darnos cuenta. Yo ya había estado en el abismo de la traición. Mi relación anterior había sido un infierno emocional. Mi ex no solo me engañó, sino que lo hizo innumerables veces, en nuestra propia cama con múltiples mujeres. Además, era un mentiroso patológico. Utilizaba la intimidación, el abuso psicológico y tenía problemas de adicción. Cuando la voz de la crítica interna se hacía demasiado fuerte, yo comparaba a Julián con ese monstruo del pasado y me autosaboteaba. No es lo mismo, Andrea. Julián solo coqueteó, se fue a tomar unas copas. No hay prueba de que cruzara la línea física. No hay maltrato.
Era demasiado fácil para mi mente justificar mi permanencia. Julián no me había abandonado en mi peor momento, no había usado la violencia. Simplemente, y esto lo entendí con el tiempo, me había roto la confianza en la realidad. Pero la traición que realmente me envenenó no fue el afecto que sintió por Silvana, fue el acto persistente y deliberado de negación y mentira que se extendió por una eternidad. El coqueteo con la colega fue una herida superficial. La mentira prolongada fue la septicemia que no me permitía sanar. Recuerdo una tarde particular. Afuera, el cielo de la Ciudad de México se había abierto en un diluvio gris y constante. El ruido de la lluvia contra la ventana era ensordecedor. Estábamos sentados en la sala, yo acurrucada en el sofá con una manta de lana que él me había traído. Yo le pregunté una vez más, con la voz apenas un susurro cansado: «Dime la verdad completa, Julián. Cuando salían a tomar algo con los otros compañeros, ¿alguna vez hablaron tú y ella a solas sobre lo que sentían el uno por el otro?» La sala estaba en penumbra. Solo la luz fría de un farol de la calle iluminaba un lado de su rostro. Él me miró con esos ojos que yo amaba, llenos de una aparente y convincente sinceridad. «No, mi amor, te lo juro por lo más sagrado. Nunca hablamos de eso. Solo fue un juego estúpido de mensajes, un flirteo sin importancia, cosas que se dicen por escrito pero que no tienen fondo». Yo, desesperada por la paz, me aferré a esa mentira como a una tabla de salvación en medio del océano. Me permití un día de respiro, creyendo que la herida finalmente podía cicatrizar. Pero el día siguiente, la curiosidad me llevó a un rincón oscuro de su computadora. Yo estaba buscando un archivo de música, algo sin relación, y encontré algo que no debería haber visto. Era un mensaje de audio guardado. Un mensaje que no me atreví a reproducir frente a él. Me puse los audífonos y sentí el estómago hacerse un nudo tan fuerte que me dolió el pecho. En el audio no había una confesión dramática ni un plan de escape, pero escuché la voz de Silvana, con esa risa fresca y joven que yo había visto en sus fotos, diciéndole a Julián: «¿Sabes que eres mi persona favorita para hablar? Lo que me dijiste ayer me hizo darme cuenta de que esto es más de lo que crees». Y la voz de Julián, esa voz profunda y segura que siempre me había cunado y protegido, respondía con una ambigüedad que en ese contexto lo decía absolutamente todo. Lo sé, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Andrea no puede sospechar nada. Me bastó eso. Me bastó saber que sí habían tenido esa conversación íntima y personal sobre sus sentimientos. Habían confesado su química y su atracción en la intimidad de algún café o en la mesa de un bar. Y él me había negado ese hecho de frente, mirándome a los ojos mientras me abrazaba y me decía que solo eran tonterías por escrito. Ese día la rabia no vino en un grito, ni en una taza arrojada contra la pared. Vino como un escalofrío helado, una resignación tan mortal que sentí que el alma se me encogía. Me senté en el suelo de la oficina con el olor a humedad de la calle entrando por la ventana y me di cuenta de la aterradora profundidad de su traición. No era solo la infidelidad emocional lo que dolía, era su necesidad persistente de sostener la mentira para proteger su vida cómoda y su imagen de buen hombre. Me estaba negando mi derecho a la verdad. Me estaba obligando a dudar de mi propia intuición. Durante meses me dediqué a la arqueología de nuestra relación, desenterrando capa tras capa de falsedad. Cada descubrimiento era como una puñalada autoinfligida. ¿Por qué no me iba de una vez? La respuesta era un miedo paralizante. El miedo de perder mi ancla en el mundo, el miedo de que a los 28 años, después de haber sido traicionada tan brutalmente en mi vida anterior, esto fuera lo mejor que podía esperar de un hombre bueno. El miedo de que si perdía a Julián, perdería la última parte de mi vida romántica, de mi capacidad de amar con fervor. Yo era, ante todo, una persona intensamente romántica, y él había destrozado ese templo. Y cuando el corazón está roto,
la voluntad se debilita. Mi mente comenzó a jugar un juego cruel de autoconvencimiento. Me decía que tenía que quedarme para darle a nuestro amor el tiempo y la oportunidad de sanar. Si 18 meses es el plazo de recuperación, tengo que aguantar, tengo que ser fuerte. Han pasado 13 meses y la rabia ha sido reemplazada por una apatía creciente, un desconcierto silencioso. Es una sensación de estar sumergida, de estar viendo mi vida desde fuera, como si la verdadera Andrea estuviera flotando en el techo, observando a la persona que va a trabajar, se ríe forzadamente con sus colegas y duerme al lado de Julián. El amor romántico se ha neutralizado. Es una palabra tan clínica, tan fría, pero describe perfectamente lo que siento. Es como si alguien hubiera drenado la sangre, la vida, la urgencia de mi pasión y solo quedaran las venas vacías. Lo amo, sí, lo quiero proteger, lo quiero feliz, pero es un amor de compañerismo, de historia compartida, de rutina cómoda. Es el amor que se siente por un familiar o un amigo muy cercano. Y el problema de tener a tu mejor amigo durmiendo a tu lado es que te recuerda constantemente la pasión que perdiste con él. Esta desconexión me estaba afectando de formas que Julián no podía entender. A veces estábamos cenando. Él me contaba sobre su día, sobre un problema en el trabajo, y yo lo miraba. Veía al hombre arrepentido, guapo, atento, y sentía una distancia infinita, como si estuviera observándolo a través de un telescopio. Estoy aquí, físicamente, en esta mesa de madera con el olor a mole y tortillas, pero mi alma está en algún lugar muy lejano, buscando un camino de vuelta a mi propia vida. Él cree que como la furia ha pasado y ya no le grito, la curación ha comenzado, pero no entiende que esta calma es la paz de la resignación, la calma de la muerte emocional. Me preocupo por mí, me pregunto si estoy rota permanentemente, si la tristeza de mi vida anterior y la traición de esta se han combinado para destruirme. ¿Me siento así porque me quedé? Es la pregunta que me atormenta día y noche. Siento que mi juventud se está marchitando en este estado de limbo emocional. Debería estar construyendo, soñando, sintiendo plenamente. Pero el peso de su mentira es una losa fría sobre mi pecho que no me deja respirar, no me permite soñar. Un día Julián me sugirió que deberíamos irnos de la ciudad por un tiempo. Un viaje a la playa, tal vez a las costas de Oaxaca, para revitalizar la relación y volver a encender la llama. Él estaba intentando, lo sé, estaba haciendo un esfuerzo por reconquistarme, pero cuando lo miré pensando en esa huida, solo sentí una profunda fatiga, un agotamiento que no se iba con el sueño. ¿De qué serviría cambiar el escenario si la obra seguía siendo la misma, con los mismos personajes rotos y el mismo guión de mentiras y dudas? No necesitamos una playa, necesitamos reconstruir la verdad, y esa es una tarea para la que no tengo fuerzas ni esperanza. Me siento culpable por mi dolor. Si hubiera pruebas definitivas de sexo, sería fácil irme, la línea sería clara y visible, pero él se mantuvo en la versión de que solo fue emocional y yo no puedo probar lo contrario. Y en mi mente la falta de evidencia de lo peor me obliga a dudar de mi propia reacción. ¿Estoy exagerando? ¿Soy una víctima de mi pasado, reaccionando de forma desmedida? Es fácil racionalizar el dolor y decir que es irracional sentirse tan deprimido, pero el cuerpo no miente. Mi cuerpo está cansado, mi mente está en un silencio ensordecedor y mi espíritu está vacío. La verdad que me aturde es esta. He perdonado a Julián por el coqueteo, pero no puedo perdonarle que me haya obligado a vivir 5 meses en su mentira. No puedo perdonarle que con cada mentira transformó al amor de mi vida en un extraño. Y el costo de esa lealtad ciega que me autoimpuse al quedarme es el precio que pago ahora, mi propia felicidad y mi capacidad de sentir. Estoy funcionando, sí, pero la función principal de mi vida, la de amar con pasión, está dañada sin remedio. Me pregunto cuánto tiempo más podré seguir caminando por la vida con esta máscara de falsa normalidad. Hasta los 18 meses que marca la teoría, o hasta que esta apatía me devore por completo. La apatía se había instalado en mí como un inquilino silencioso y persistente, vaciando mi casa interior poco a poco. Ya no era Andrea, la apasionada, la que planeaba viajes improvisados y creía en los milagros. Era una sombra que cumplía con los movimientos de la vida. Julián seguía a mi lado, buscando desesperadamente mi mano, preguntando con ojos llenos de arrepentimiento qué podía hacer para que yo volviera a sonreír. Pero yo no tenía la respuesta.
Yo misma estaba perdida en la niebla de la tristeza que se había tragado mi horizonte. Habían pasado 13 meses desde mi confrontación final, y cada mañana me levantaba con la misma pregunta helada. ¿Voy a mejorar si sigo así? La vida en el departamento se había vuelto predeciblemente dolorosa. Los momentos de funcionalidad eran fugaces. Podía sentirme contenta por unos minutos, tal vez al tomar un café con una amiga o al ver una buena película, pero el sentimiento de desconexión, la indiferencia hacia mí misma y hacia la vida, regresaba siempre, como una ola fría que me arrastraba de nuevo al fondo del mar. Una noche de lluvia intensa, el sonido de las gotas golpeando el cristal de la ventana era el único ritmo en nuestra habitación. Julián dormía profundamente a mi lado. Su respiración era lenta y estable. Yo estaba despierta, mirando el techo, pensando en la estadística que había leído. 18 meses para la recuperación de una traición. Me faltaban 5 meses, y me pregunté si realmente existía una fecha de caducidad para el dolor. ¿Podía una estadística dictar la sanación de un alma? Me levanté en silencio, envuelta en esa oscuridad que se sentía más segura que la luz. Fui a la sala donde la luna apenas filtraba su luz sobre los muebles. Abrí una vieja caja de recuerdos que teníamos guardada. No buscaba fotos de la infidelidad ni pruebas. Buscaba la vieja Andrea, la Andrea de antes de todo esto. Encontré una carta. La había escrito yo para Julián en nuestro primer aniversario. Describía la intensidad de mi amor, la seguridad que sentía de que él era el hombre de mi vida, mi alma gemela, el pilar de mi futuro. Leía esas palabras llenas de fervor, de esa adoración romántica que ahora sentía tan neutralizada, tan muerta. Y al leerlas, no sentí rabia. Sentí una pena inmensa, no por lo que él me había hecho, sino por lo que yo había permitido que me hiciera. Me di cuenta de que él no solo había engañado a Andrea, había matado a la Andrea romántica, a la que creía en la pureza del amor. En ese momento la verdad me golpeó con una claridad brutal, más fuerte que cualquier confrontación anterior. Yo no podía sanar mientras estuviera a su lado, porque él era el recordatorio constante de mi propia aniquilación. Cada gesto de arrepentimiento, cada abrazo, era una manta que él intentaba ponerme encima para cubrir el frío de la tumba que había cavado. Me di cuenta de que mi tristeza no era irracional. No tenía que tener evidencia de sexo para validar mi dolor. El corazón roto no se cura con un certificado de virginidad. El corazón se rompió con la repetición de la mentira, con la negación constante de mi propia percepción, con la traición a su carácter, que yo creía inquebrantable. El conocimiento y la memoria de su perseverancia en el engaño fue lo que más daño hizo. Pude haber superado que se sintiera atraído por otra. No podía superar el hecho de que me había mentido directa y deliberadamente durante tanto tiempo. A la mañana siguiente el aire estaba fresco y el tráfico de la ciudad ya comenzaba a rugir. Julián estaba en la cocina preparando café, con ese olor que ya no me daba consuelo. Me acerqué a él. Él se volteó y me sonrió, una sonrisa que intentaba ser esperanzadora. «Buenos días, mi amor», dijo, ofreciéndome una taza. No la tomé. «Julián», empecé. Mi voz no temblaba. No había ira ni lágrimas, solo una calma devastadora. «Necesito que sepas algo, y necesito que me escuches sin interrumpir». Él me miró y en sus ojos vi una premonición. Su sonrisa se desvaneció. «Te quiero», le dije, y la palabra se sintió tan verdadera como vacía. «Te quiero mucho, como a un amigo, como a mi mejor amigo. Siento una necesidad de protegerte, de verte feliz, y creo que te he perdonado el coqueteo. De verdad, creo que sí». Él intentó acercarse, pero yo retrocedí un paso. «Pero hay una parte de mí que no puede perdonar», continué, sintiendo un nudo en la garganta. «No puedo perdonar al hombre que me miró a los ojos una y otra vez y me juró que no había sentimientos, que no había encuentros, que solo eran textos estúpidos. Me obligaste a vivir en una realidad falsa durante 5 meses. Y esa mentira, esa perseverancia en el engaño, fue lo que mató al amor romántico en mí». Mis ojos no se apartaban de los suyos. Él estaba pálido, y yo podía ver el pánico creciendo en su rostro, la realización de que esta calma era la peor de las tormentas.
Yo soy una persona muy romántica, Julián, y rompiste ese corazón hace un año. Y el precio de haberme quedado, de intentar forzar la sanación, es esta depresión, esta apatía que me está devorando. Yo me estoy apagando a tu lado. Me estoy desconectando de mí misma. Abrió la boca para hablar, pero yo levanté la mano. Escucha, llevo un año hundida, intentando aceptar y tratando de olvidar. Y me di cuenta anoche que no voy a mejorar si sigo aquí. Tú eres la sombra del recuerdo, y yo no puedo construir una vida nueva contigo mientras esa sombra me persiga. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero, lo siento, Andrea. Estoy aquí, estoy haciendo un esfuerzo. Te amo, mi vida. Lo sé. Le interrumpí, suavemente. Y por eso me duele. Pero el amor que te tengo ahora no es suficiente para construir una vida de pareja. No puedo ser tu novia. No puedo casarme contigo y ser la esposa apasionada que tú mereces. No puedo, porque la Andrea que tenía esa pasión la mataste con tus secretos. Le di la taza de café. Necesito irme. Necesito recuperar mi vida. Necesito encontrar a la persona que era antes de ti, o al menos construir una nueva persona que pueda volver a sentir. La escena no fue un escándalo. No fue una explosión. Fue un acto quirúrgico de separación. Doloroso, pero necesario. Él no gritó, solo se derrumbó sobre la encimera de la cocina, sollozando con una angustia que parecía genuina. Y yo, por primera vez en meses, sentí que algo pesado se levantaba de mi pecho. No era alegría, sino el alivio de la verdad. Esa tarde recogí mis cosas. No fue un escape, sino una liberación. No me fui a casa de mis padres. Alquilé una pequeña habitación cerca de Coyoacán en una calle tranquila, con un árbol de jacarandá en la esquina. El espacio era pequeño, pero era mío. Era un lienzo en blanco. Cuando cerré la puerta de su departamento por última vez, sentí el sol de la tarde en mi cara y supe que los 18 meses de recuperación no se trataban de esperar, se trataban de actuar. Y mi primer acto de sanación fue recuperar la dignidad que la lealtad ciega me había quitado. No sé cuánto tiempo tardaré en volver a sentir, en salir de esta depresión, pero sé que el primer paso hacia la luz es salir de la sombra. El espejo estaba roto, sí, pero al alejarme me di la oportunidad de recoger los pedazos y construir un mosaico nuevo, sin las mentiras de Julián. El futuro no era un cuento de hadas, pero era mío, y eso era suficiente para empezar a respirar de nuevo.